Gloria a tu nombre. Buenos días, familia y hermano, que Dios bendiga mucho. En esta mañana queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, ver algunos versículos en el capítulo de Mateo, de Marcos 1, versículos 14 y 15, 35 y 39, 40 y 42, donde vamos a ver un poco esa función de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Y vemos en la palabra del Señor en Marcos 1, de que la palabra misma nos dice que el Señor, una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu, y allí estuvo 40 días, y cuando pasó todo lo del desierto, dice en el versículo 14 de San Marcos, del capítulo 1, y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo una vez que fue bautizado y luego fue llevado por el Espíritu al desierto. Pasó toda aquella prueba de 40 días. Y una vez bautizado y probado en el desierto, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, bendito ministerio, porque Él vino para predicar el Evangelio. Y quiero hablaros de lo que Él hizo, porque en el siglo XXI, aún todavía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está a favor de cada hombre, de cada mujer, para que podamos escuchar y recibir esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él decía de esta forma: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos dice que tenemos que creer en los Evangelios, en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, los Evangelios, son los que van a convencer a nuestras vidas de nuestros pecados. Y me dirijo a aquellos que aún todavía se han arrepentido de sus pecados. Y hago una pregunta: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que el reino de los cielos se ha acercado? Y nos dice: arrepentíos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Tenemos que arrepentirnos de nuestra mala forma de vivir, de nuestra mala forma de actuar. El ser humano es un ser caído, es un ser humano, está separado de Dios. El ser humano no puede acercarse a Dios por él mismo, porque primero necesita que se le predique el Evangelio, porque es un hombre natural, carnal, y la parte espiritual de él está muerta. Por eso no puede acercarse a él. Primero tiene que venir Dios a su vida, pero ¿por medio de qué? Del Evangelio. Cuando la persona que aún todavía no conoce a Dios, que todavía no se ha acercado a Dios, que está separada de Dios, necesita escuchar la palabra, el Evangelio. Por eso yo os predico en esta mañana el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que
aquel que esté escuchando, aquel que aún todavía está separado de Dios, que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que aún no conoce cuál es el estado de su vida, pueda saber por medio de la palabra en qué condición se encuentra ahora mismo cara delante de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de saber, querida familia, queridos amigos, hermanos, que el ser humano es un ser humano que está caído, muerto en sus delitos y pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos se ha acercado, porque Él ha venido a la tierra en carne y se ha acercado al reino de los cielos para predicar, para anunciar la nueva buena. Pero hay un problema en el ser humano, y ese problema es el pecado que lo separa, que lo aparta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es santo, 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 y en Él habita la santidad, la plenitud de todas las cosas, en la gloria, en la honra de Él. Nosotros tenemos que entender que la persona está muerta en sus delitos y pecados, y que esa persona que está muerta, espiritualmente hablando, debe de ser regenerada por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anunciaba, decía, como Juan el Bautista, arrepentidos de vuestros pecados, arrepentidos de vuestras maldades, arrepentidos de vuestra hipocresía, arrepentidos de vuestra maldad. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a predicarte el Evangelio, a darte una buena noticia, pero necesitamos creer en los Evangelios. Tu fe debe de ser viva por medio de la palabra. Viene la fe por el oír la palabra del Señor. Cuando usted que me está escuchando escucha, oye la palabra del Señor, la fe va a despertarse. Va a empezar a tener más fe porque estás escuchando el Evangelio, la palabra del Señor. Y esa fe va a despertar en ti el poder llegar a arrepentirte por medio de la palabra escrita y predicada. Por eso, cuando escuchamos el Evangelio, Dios está llegando a nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra del Señor, el Señor está actuando por medio de esa predicación de la palabra escrita y el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué el ser humano es un ser caído, pecaminoso? A consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia que hubo en el principio con Adán y Eva. Y tenemos que entender que ese pecado nos separa de Dios. Esa maldad nos separa de Dios. Por eso dice la carta de Efesios, o Gálatas también nos habla de estas cosas, de cuál es la condición de la carne y cuál es la condición del espíritu. Pero la persona, el hombre, la mujer, que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, la condición que tiene es una condición carnal, y los frutos que da son frutos carnales, que son frutos de muerte, de separación de Dios. Vamos a verlo por la Biblia, y así dice la carta de Gálatas 5. Vamos a verlo desde el 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne. Así es como vive el hombre o la mujer que aún no tiene a Dios en su vida, que aún no se ha arrepentido, que está viviendo separada de Dios y vive en los deseos de la carne, porque esa es su condición. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí hemos visto 4 pecados sexuales. Lo repito,
y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y ahora seguimos: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta la palabra, lo dice el apóstol Pablo, a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si el ser humano sigue viviendo en la condición carnal, en la condición en la que nace muerto espiritualmente por el pecado, por esa desobediencia que hubo en el principio por parte del ser humano, no puede heredar el reino de los cielos. Necesita que se le predique el Evangelio. Necesita arrepentirse a través de la palabra del Señor, hermano. Porque el hombre que es natural, carnal, está viviendo, como dice aquí la palabra, de esta forma, en todos estos pecados. Y lo malo es cuando se practica y se practica y se practica. Pero hay otro fruto que es el que Dios quiere. Y ahí es donde quiero que ustedes entendáis un poco, o podamos estar viviendo separados de Dios y muertos de nuestros delitos y pecados, y viviendo los frutos de la carne, que son muerte y separación de Dios, y que esos frutos no le agradan a Dios y que es imposible entrar en el reino de los cielos practicando tales cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a darte una buena noticia, porque dice aquí el apóstol Pablo, para seguir con el hilo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, o envidiándonos unos a otros. ¿Veis la diferencia del fruto de la carne, que es muerte, y el fruto del Espíritu, que es vida? Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados por medio de nuestros evangelios, la palabra del Señor, porque quiere darte vida y quiere regenerar esa parte espiritual para que verdaderamente tú puedas entender y comprender y puedas empezar a pertenecer y a ser un hijo de Dios. Pero necesita que te se predique el Evangelio, necesita escuchar la palabra del Señor, necesita reunirte en una iglesia evangélica donde te enseñen un discipulado, donde te preparen con la palabra y el Evangelio del Señor, donde los maestros te enseñen que verdaderamente el hombre es un ser caído, muerto espiritualmente, y que solo vive en esa parte carnal, moral, física que el hombre tiene. Pero la parte espiritual está muerta y no se puede regenerar si no es por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. De esa manera, cuando eso sucede, nacemos de nuevo y entonces empezamos a comprender y a ver que el Señor tiene para nosotros grandes cosas preparadas, porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, no que vivamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cada día estemos más separados del amor de Dios. Tenemos que entender y comprender que el ser humano necesita de nuestro Señor Jesucristo y que necesita del Evangelio. Sigamos un poco también aquí la palabra en Marcos 1,
en el 35, versículo 35 también nos dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y aquí nos está hablando de una relación íntima con Dios. Jesús se levantaba muy temprano, de mañana temprano. Dice que aún era oscuro. Y salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar donde no había nadie, donde nadie pudiera interrumpir esa relación personal con su Padre, que estaba en los cielos. Y él oraba porque necesitaba que su Padre lo fortaleciera. También nos enseña el Señor que tenemos que tener esa relación con Él, de apartarnos a lugares desiertos, que puede ser tu habitación. Aquí porque, bueno, está hablando en el siglo I y estaban pues en la calle, estaban en el campo. Entonces buscaban sitios donde estuvieran solos, tranquilos, para orar. Pero nosotros podemos apartarnos y cerrar nuestra puerta en nuestra habitación y orar al Padre para que tengamos esa relación personal con Él. Y aquel que no ha sido todavía regenerado, que todavía no ha nacido de nuevo, también entienda que Dios quiere llevarte a tener una relación personal contigo a través de la oración. Pero sigamos. Y los discípulos lo buscaban, dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, Jesús les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Jesús decía que para esto había venido, para predicar, para anunciar la nueva buena, para decirte de que Él tiene para ti la salvación y la vida eterna por medio de la fe, por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Tú tienes que escuchar el Evangelio, tienes que escuchar la palabra, tienes que poner el deseo de querer que Dios venga a tu vida. Pero para que Dios venga a tu vida, tiene que suceder primero que escuche la palabra del Señor, porque esa fe que va a producir en ti te va a llevar a un arrepentimiento por medio de las Escrituras, por medio de lo que tú estás escuchando, y el poder del Espíritu Santo va a regenerar tu vida, y esa parte muerta espiritual Dios le va a dar vida, para que tú puedas amar a Dios, para que tú puedas acercarte a Dios, para que tú puedas ver con los ojos espirituales por medio de la palabra, por medio del poder de Dios. Por eso yo digo en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la palabra y por medio del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo ha venido para anunciarte la nueva buena, ha venido a anunciarte que te arrepienta de tus pecados y que crea en los evangelios, cree en la palabra del Señor, cree en nuestro Señor Jesucristo, y tú y toda tu casa serás salvo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos diciendo también en el 40, y vino a él un leproso, aleluya, rogándole, e hincando la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al igual que este leproso estaba enfermo en esa lepra en el siglo I. Hoy hay una lepra de pecado en el ser humano. Hay una lepra
de maldad, hay una lepra de hipocresía, hay una lepra de envidia, de celo, de contienda, que son todos los deseos de la carne, todos los deseos del ser humano que está separado y muerto en sus delitos y pecados, y están leprosos de pecado. Necesitamos hacer como este leproso. Tenemos que arrodillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que decirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiar mi pecado. Señor, si tú quieres, puedes sanar, Dios mío, todo mi cuerpo. Puedes, Dios mío, sanar, Dios mío, todos mis pecados que desde mi juventud, Dios mío, llevo cometiendo. Rógale, híncate de rodillas, busca al Señor y Él, por medio del poder de la palabra, del Evangelio, puesto la fe en aquel que es el que consumió todas nuestras cosas, nuestro Señor Jesucristo, te limpiará, te salvará y te dará vida y vida eterna, te dará un nuevo nacimiento. Aleluya. Busca al Señor como este hombre fue y buscó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya había escuchado el Evangelio, Él ya había escuchado que Dios estaba haciendo milagros, que Dios estaba predicando, que Dios estaba sanando, que Él iba por Galilea anunciando que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba ahora cerca de cada hombre, de cada mujer, para predicarle que creyeran en nuestro Señor Jesucristo, que creyeran en los evangelios. Entonces este hombre, al recibir esa fe y al saber de que Dios estaba predicando y sanando a los leprosos, a los ciegos, a los mancos, a los cojos, resucitando a los muertos, él ya había recibido esa palabra del Evangelio, había recibido ese poder del Espíritu Santo y se puede acercar a Dios para suplicarle que lo sanara. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso y tenemos que ir con fe, creyendo en los evangelios. Y Él nos dirá de esta manera: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Él en esta mañana te está diciendo, querido amigo, querida amiga, hermanos, hermanas, de que Él te está diciendo que puede limpiar tu vida y perdonar todos tus pecados, por muy oscuro que sea, por muy malo que sea el pecado. Si verdaderamente tú te acercas a los evangelios creyendo en fe y creyendo en nuestro Señor Jesucristo y le pides que te perdone, Él te va a perdonar y va a limpiarte de toda tu maldad. Y podrás tener la oportunidad de pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Espero que la palabra te haga bien y de que, estas pequeñas reflexiones de la palabra